Buenos días, querida iglesia. Qué bueno reunirnos una vez más y pasar este tiempo juntos. Cuando miramos la escritura a través de la Biblia, encontramos que en muchos momentos hombres y mujeres recibieron una visión de parte de Dios. Hombres como José, hombres como Moisés, mujeres como aún María, fueron inspirados, guiados a través de una visión. Aún a través de la iglesia en el Nuevo Testamento, hombres como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en algún momento Dios vino a ellos para hablarles y lo hizo a través de una visión. Hoy quiero hablarles entonces acerca de vivir de acuerdo a la visión de Dios. Y vamos a adentrarnos un poco para entender cómo afecta el hecho de que podamos ver aún anticipadamente aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Cómo es que esto influye sobre nuestras vidas. Como hijos e hijas de Dios, entonces necesitamos estar claros que una de las formas como Dios guiará nuestra vida es a través de la visión. Creo que aún mirar anticipadamente las cosas puede trazar una ruta para nosotros. Visión es como cerrar los ojos y ver cómo un edificio es edificado en un lugar donde todavía no existe nada. O quizá la visión la tiene también ese muchacho que alguna noche cierra sus ojos e imagina viviendo y compartiendo su vida junto a la mujer que ama, aunque todavía quizá no han llegado a tal cosa. O quizá también visión es la que tiene un abuelo que se sienta junto a sus nietos para hablarles de la vida y prepararlos para el mañana, prepararlos para el futuro. Pero cuando hablamos de la visión de Dios, esto tiene que ver con la dirección que Él trae para nosotros y tiene que ver lo que Dios ve. La visión de Dios es mirar las cosas desde la perspectiva que Dios la ve. Creo que cada uno de nosotros en algún momento ha sido inspirado a través de la visión que Dios ha traído. Yo recuerdo muchos instantes, muchos momentos en que aún mi propia vida ha sido inspirada porque me he dado cuenta de lo que Dios me plantea delante. Desde la vida personal hasta la vida ministerial, muchos momentos he vivido en los que Dios me muestra un cuadro acerca de lo que Él está haciendo. Así que yo quisiera que desde esta perspectiva nosotros entonces miremos cómo vivir de acuerdo a la visión de Dios. Y eso es lo primero que hoy quiero destacar para ustedes. Decide vivir según la visión que Dios te muestra. Es una decisión que nosotros requerimos tomar, partiendo de esta convicción, partiendo de esta seguridad en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, entonces Dios tiene una visión para nosotros, tiene una visión de nosotros, acerca de nosotros, pero también tiene una visión para nosotros, como lo leemos en el libro de Juan capítulo 5, los versículos 19 y 20. Dice así, está hablando Jesús y les dice: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Visión de Dios es ver lo que Él está haciendo. Ni siquiera se trata de ver anticipadamente, sino ver lo que Él está haciendo. Y es lo que aprendemos acerca de Jesús. Jesús nos dice: no hago sino lo que veo hacer a mi Padre. Fíjese, no solamente habla acerca de que hago lo que Él me encomendó, hago lo que Él me habló, sino lo que dice es: hago lo que le veo
hacer aquellas cosas que Él está haciendo. Entiendo que estoy sumado a eso y eso representa o representaba para Él una visión. Igualmente es en el caso nuestro, en el caso de nosotros como hijos de Dios. Qué interesante que podamos decir las mismas palabras de Jesús. Aquello de, les aseguro que como hijo de Dios no hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. Cuando leemos en el libro de Génesis, encontramos una frase interesante que dice que Dios nos creó. Fue lo que Dios hizo, nos creó. Pero dice que nos creó a su imagen y a su semejanza, dice una versión. Y soy de los que piensa que no solo se trata de que nosotros nos parezcamos a Dios, sino que nos parecemos a la visión. Nos hizo, nos formó de acuerdo a la visión que tenía acerca de nosotros, sin faltar ninguna de las cosas que antes Él había planeado, según lo que dice el Salmo 139. Creo que Dios, y necesitamos vivir confiados en esto, creo que Dios tiene una visión acerca de nosotros y actúa en relación a nosotros basado en eso que Él anticipadamente ha planificado desde la eternidad, pero que continúa haciendo por nosotros. No solamente en áreas como la creación, en la formación nuestra, sino en la vida misma. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros confiamos en que de Dios hemos recibido un propósito, en que de Dios hemos recibido ese plan y que transitamos de acuerdo a eso, entonces, ¿qué hará la fe? La fe nos conectará y nos permitirá ver lo que Dios está haciendo. Por eso aún el apóstol Pablo dice, no pongan su mirada en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra, sino que pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay que buscar aquellas cosas que son más elevadas y esas cosas las encontramos en Dios. Porque si algo tiene en particular el obrar de Dios, es que no depende de las circunstancias, porque Dios está muy por encima de su creación. Dios es muy superior a todas las cosas que nosotros podamos vivir o experimentar. El ser humano, entonces, puede atravesar diferentes situaciones. Tú y yo podemos atravesar diferentes momentos, diferentes situaciones. Y esas situaciones pueden hacernos desviar la mirada. Dice la Escritura que en un momento dado Simón Pedro estaba en una barca con Jesús. Y estando, o más bien estaban en una barca con otros discípulos. Y dice que Jesús se acercó caminando sobre las aguas. Ya había anochecido y dice que ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma que venía hacia ellos. Cuando ellos se dieron cuenta que era su Señor, que era Jesús, entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo me baje de esta barca y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, está bien, puedes hacerlo, ¿sí? Y lo que dice la Escritura es que él comenzó a caminar sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero dice que en un momento dado desvió su mirada y comenzó a mirar entonces las olas grandes que venían sobre él y comienza a hundirse. Y allí dice, Señor, sálvame que perezco. Entonces, de aquí podemos tomar lo siguiente. La visión nos ayuda para mantenernos enfocados, aun cuando las cosas que están en torno a nosotros parecieran que no nos son favorables. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, pensemos por un momento, hemos atravesado situaciones que no nos han sido favorables? De pronto alguien te ha traicionado, es probable que alguien te haya defraudado, es probable que alguien te haya robado, que hayas tenido que atravesar la pérdida de un ser querido, que quizás hayas tenido que cambiar de lugar de residencia
por alguna crisis, por alguna situación del momento. Y eso nos hace entonces muchas veces o atenta contra nosotros de tal manera que nosotros desviemos nuestra mirada y que ya no nos veamos a la luz de la visión que Dios tiene acerca de nosotros, sino que comenzamos a mirarnos en relación al entorno que en ese momento estamos atravesando. Por eso, cuando nosotros decidimos vivir de acuerdo a la visión de Dios, entonces, a pesar de lo que nos rodea, no podemos perder de vista que fiel es el que nos ha llamado. De hecho, a eso te animo este día, aún a reevaluar, porque cuando nos sentimos quizá en incertidumbre, cuando nos sentimos en ansiedades, en preocupaciones, en tensiones, cuando sentimos que la vida no está marchando bien, cuando sentimos que las cosas que nos rodean parecieran más grandes que nosotros, es un momento para reevaluar, porque lo más probable es que hayamos perdido entonces la visión que Dios ha plantado en nosotros. Pero más allá de eso, quizás hemos perdido de vista a ese Dios que ha plantado esa visión en nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito. Un propósito que, por cierto, lo hemos recibido en Cristo Jesús. Nosotros que en otro tiempo ni siquiera éramos pueblo. Porque tú y yo, como hijos de Dios, ahora, en su momento, nosotros ni siquiera podíamos llamar a Dios Padre, porque no lo era, solo era nuestro Creador. Pero lo que dice la Escritura es que a todos los que le recibimos, los que recibimos a Jesucristo, hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Él. Y una de las cosas que hemos recibido de Dios es precisamente que Dios nuevamente ha restablecido esa imagen en nosotros. Podemos mirarnos no a la luz de lo que nos rodea, sino mirarnos de acuerdo a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por cierto, esa visión de Dios hacia nosotros es eterna, no solamente se trata de lo temporal. Cuando entendemos esto, entonces nuestro accionar, nuestro obrar, como dice Jesús, es hacer aquello que veo a mi Padre hacer. Ahora, uno piensa en esta frase y se imagina solo aquellas cosas muy grandes, muy trascendentes a Dios obrando en la creación. Pero es hacer lo que Dios hace. Es, por ejemplo, si Dios me ve como un hijo suyo, si yo hago lo que Él hace, me miraré como lo que soy, un hijo suyo. Si Dios dice que Él es mi proveedor y me ve siendo prosperado a través de lo que Él ha decidido hacer en mi vida, entonces yo debo decidir verme prosperado de acuerdo a lo que Dios mismo está mirando acerca de mí. Si Dios dice que tiene un propósito, que Dios tiene un llamado para mi vida, que Dios tiene algunos planes, entonces yo debo obrar confiadamente en que ese propósito, esos planes que Dios tiene para mí son verdad en mi vida. Es el obrar de acuerdo a lo que Dios mismo hace o mirar a Dios y actuar de la misma manera. Por ejemplo, Dios ha establecido que a través de su Hijo nos perdona y no nos condenará. Eso significa que ese es el obrar de Dios y eso es lo que yo le veo hacer en relación a mi vida. Cuando yo miro eso entonces y actúo y decido actuar de esa manera, tengo que mirarme de la misma forma, como alguien que ha sido perdonado y amado por Dios, y puedo entonces actuar creyendo que ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo Jesús. ¿Puedes pensar eso? Porque a veces el obrar parece que solamente se trata de lo que con las manos hace alguien, pero desde los pensamientos hasta el accionar debe estar dirigido de acuerdo a la visión que Dios tiene en relación a nosotros. Y por cierto, la tiene y es eterna. Ya Dios se ve contigo pasando la eternidad, porque es lo que Él ha establecido. Él mismo le dijo a su Hijo Jesús que viniera,
que pagara el precio por nosotros, para que en su momento nosotros fuéramos a estar con Él para siempre. La visión que Él tiene de nosotros es esta: Él siendo una luz eterna para nosotros, porque ya no necesitaremos la luz física, dice la Escritura, porque Él mismo irradiará luz sobre nosotros. Él se mira secando nuestras lágrimas y haciéndonos sentir en casa. Dios se ve haciendo tal cosa, y si yo veo a Dios haciendo eso conmigo, debo entonces vivir de acuerdo a esa verdad. En mí debo saber que Dios ya me ama y me ama con amor eterno. Y hay una razón para eso: porque soy su pequeño rebaño, porque soy su especial tesoro. Y cuando hablo de soy, es nosotros. Puedes decirlo así, puedes confiar en eso y actuar de acuerdo a esa verdad. Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada puede separarte, porque ya Dios ha determinado, y el obrar de Dios es a tu favor. ¿Puedes confiar en eso? Dios, una vez que has decidido transitar en la fe del Hijo de Dios, ha tomado algunas decisiones en relación a ti. Y cada día, por ejemplo, Él ha decidido proveer para lo que tú necesitas. El asunto es que tú y yo necesitamos entonces mirar a Dios obrar y actuar de acuerdo a eso. Pero volviendo a la historia de Simón Pedro, necesitamos entonces quitar la mirada de las circunstancias y ponerla en el autor y en el consumador de nuestra fe. Y por cierto, entonces, es una decisión de fe. Una de las frases que me encanta de Jesús allí en Juan es que dice: y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Soy de los que piensa esto. Como hijos de Dios, si algo nos debe asombrar, es lo que Dios hará, es lo que Dios hace. Porque a veces nos asombramos de los problemas. Por ejemplo, hay frases que a veces decimos: no lo vi venir. Uy, este problema me tomó por sorpresa. Y estamos asombrados. Mira, no sabía que esta enfermedad era tan terrible. No sabía que esta situación económica me iba a tocar de manera tan fuerte. Y nos asombramos de eso. Pero hoy, como lo dice Jesús, quiero animarte a esto: que lo que te asombra o lo que te asombre sea lo grandioso de la visión que Dios tiene acerca de ti. Que cuando veas a Dios obrar en la vida tuya y aún en torno a ti, en la vida de otras personas, que sea eso lo que te sorprenda. Hay personas que se asombran del poder del mal. Hay personas que se asombran de lo que Satanás puede hacer. No, eso no tiene que asombrarnos. Más bien, lo que sí debe asombrarnos, admirarnos y aún llevarnos a exaltar el nombre de Dios, es el poder con el que Él actúa para que la visión que tiene acerca de nosotros pueda llevarse adelante. Para los que creen, las cosas son posibles. Para los que creen, entonces verán a Dios obrar de maneras extraordinarias. Para quienes creen, gozarán entonces del favor y de la benevolencia de Dios, y le verán a ese Dios grande hacer cosas grandes en sus vidas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido jamás al corazón de un ser humano son las que veremos hacer a Dios por nosotros. Pero para eso necesitamos entonces tomar la decisión de vivir conectados a su visión y no a las circunstancias. Mira, otra cosa que quiero destacar este día es esta: habla según la visión de Dios. Habla de acuerdo a lo que Dios ha planificado hacer. Habla de acuerdo a lo que Dios ha plantado en ti. Habla de acuerdo a las promesas de Dios en tu vida.
El apóstol Pedro lo escribe de esta manera. Esto es primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, aquí viene lo clave, dice, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. En otras palabras, si nosotros queremos disfrutar de la vida, entonces necesitamos cuidar lo que decimos. Necesitamos hablar, dice, hablar verdad, no hablar engaños. Hablar lo que es bueno, no lo malo. Porque desde una misma fuente no pueden brotar dos cosas. Si hay una visión grande en mí, esa que Dios ha plantado en mi corazón, si hay una visión grande de Dios en ti, esa que ha plantado en tu vida, entonces conecta tus palabras con esa visión y habla la verdad de Dios ante cada situación. Ahora, cuando miramos aquí en la carta de Pedro y dice que necesitamos refrenar la lengua de hablar el mal, pareciera que se trata de, no decir malas palabras, en fin, puede incluirlo, pero lo que significa es no hables cosas que son maldad para ti, que son algo malo sobre tu vida. Hay personas que no pueden sentir algún pequeño dolor porque ya comienzan a decir cosas como creo que estoy enfermo, creo que esto puede ser maligno para mí, o lo hablan sobre la vida de su familia o lo hablan sobre la vida de otras personas. Pero ¿a qué te animo este día? Es que no importa si una enfermedad toca nuestro cuerpo, habla la verdad de Dios sobre tu vida. Sé que esto es un reto, que para nada es fácil, que para nada es sencillo nosotros transitar de esa manera. Pero aquí es bueno preguntarnos. Yo mismo muchas veces me he encontrado pensando y hablando con cosas contrarias a lo que Dios dice acerca de mí. Quizás a todos nos ha ocurrido. Y te das cuenta que cuando nosotros comenzamos a llenar nuestra mente de pensamientos que no son verdad, por ejemplo, alguien te estafa y luego comienzas a pensar, yo sí soy tonto, yo sí fui necio en esto, ¿por qué yo no vi esto? Y comienzo a llenar mi mente de eso. Entonces mis palabras, porque la Biblia dice que tal cual soy en el corazón o en mi ser interior, así soy. Y en lugar de recordarme las palabras de Dios en mi vida, que me dice que ni soy necio ni soy un tonto, sino que soy un hijo de Dios, cuya mente es la mente de Cristo, en cuyo corazón habita el Espíritu Santo, y comienzo a decirme esa verdad, entonces comienzo a hablar de acuerdo a esa verdad. Yo no puedo evitar que alguien se comporte con maldad en relación a mí. Lo que sí puedo evitar es hablar lo malo en relación a mi propia vida. Y por cierto, no puedo entonces tomar lo que alguien más hace mal para pensar que el mal está en mí. Pensar que entonces la visión de Dios no se corresponde con mi vida. ¿Qué es interesante allí entonces? Decirnos de qué manera nosotros podemos hablar la verdad. ¿De qué formas nosotros o aún ante qué circunstancias nosotros necesitamos hablar verdad? Y una manera de hacerlo es hablar la palabra de Dios. Y no de una forma repetitiva, vana y sin sentido, porque Jesús mismo dijo eso, que cuando oremos, por ejemplo, no hagamos uso de vanas repeticiones. No es que voy por la vida diciendo soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy santo, soy santo, soy santo. No es el uso de vanas repeticiones. Es que viva y diga la verdad en relación a lo que Dios ha establecido en mí, lo que me permitirá llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de tal manera que mi vida se parezca a la visión que Dios tiene de mí y no a la visión que el mundo, Satanás u otras personas quiera que yo tenga acerca de mí. Quizá es que alguien te abandonó y entonces sientes que no eres digno y comienzas a hablar ese lenguaje en tus pensamientos.
Comienzas a pensar, es que quizá yo me merecía esto. Hay personas que viven creyendo tales cosas. Y aunque ciertamente en otro tiempo nosotros quizá ni siquiera merecíamos el favor de Dios, nosotros en este momento, si somos hijos de Dios, no es que lo merecemos, es que gozamos de su favor. Gozamos de su aceptación, gozamos de su amor. Él ha estado con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin, porque así lo ha determinado. Es una verdad que necesitamos decirnos. Es una verdad en la que necesitamos caminar, y eso nos ayudará a hablar la verdad. No hablar el mal contra nosotros. Yo a veces digo que es importante que nosotros no proveamos para el mal. Porque a veces decimos cosas, no, voy a guardar este dinerito para, tú sabes, cuando las cosas se tornen difíciles. Entonces alguien puede pensar, bueno, pero es bueno que hagamos tal cosa, pero lo que estoy diciendo es que me estoy preparando para el mal. Una cosa es que yo pueda ser previsivo para el bien, es decir, para cuando lo necesite, para cuando yo pueda requerir disfrutar de algo, aún hacerle frente a alguna situación desde la perspectiva de lo que soy. Y otra cosa es que haga lo que hizo Job, el cual llegó a decir esto: el mal que temía, ese fue el que me vino. Porque se levantaba cada día y decía, Señor, voy a hacerte una ofrenda, voy a traer un animal en sacrificio, por si acaso mis hijos han hecho algo malo, para que tú les perdones. Constantemente estaba hablando y pensando que algo malo le iba a ocurrir. Ahora, esto no se trata solo de declarar cosas para que sucedan, sino hablar la verdad de Dios, sabiendo que lo que está establecido por Dios es lo que sucederá. En este caso, aun cuando nosotros, dice la Escritura, atravesemos por valles de sombras de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Pregúntate, cuando hablas a tus hijos, cuando hablas a tu familia, ¿hablas verdad? A veces nos encontramos no diciendo cosas buenas. Un muchacho anda muy rápido en su carro y entonces el padre le dice, muchacho, no corras tanto que te vas a matar. Está bien decirle que no corra tanto, que no acelere tanto su vehículo, desde luego, pero el resto sobra. Porque ya no vivimos por amenazas, porque ya no tenemos que corregirnos para evitar el mal, sino para disfrutar del bien. Porque allí estamos, y yo lo sé. A veces es difícil mirar la diferencia. Debemos comer lo que es saludable para disfrutar la vida, pero hay personas entonces que dicen, no, bueno, tengo que comer esto porque sé que si no voy a estar enfermo. Y alguien puede entonces preguntarse, ¿es que las palabras que digo afectan mi propia vida? Y la respuesta es desde luego que sí. Desde luego que sí. Por eso es que entonces vemos que el apóstol Pedro nos dice que si queremos amar la vida y gozar de días felices, necesitamos cuidar lo que decimos. El apóstol Pablo también dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar al que oye. ¿Y sabes quién es el primero que oye cuando tú hablas? Tú mismo. Es el primero que oye. Nuestras palabras deben ser estimulantes, edificantes, que nos levanten y que se conecten con la visión de Dios en nuestras vidas. Pero desde luego, repito, quizás todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado haciendo lo contrario.
¿Qué si hoy le dices, Señor, ayúdame para conectar mis palabras a mis pensamientos y conectar mis pensamientos a tu visión? Esa visión que tienes acerca de mí. Ayúdame aún, Señor, dile, a hablar verdad en relación a otras personas. Hablar lo que es bueno en relación a otras personas. Y de esta manera les ayudaré para que edifiquen su vida de acuerdo al propósito que tú tienes para ellos. Porque les amas tanto como me amas a mí. Mira otra de las cosas que quiero resaltar este día. Planifica de acuerdo a la visión. Haz planes de acuerdo a la visión, de la visión que Dios tiene acerca de ti. Porque no se trata solo de nuestra visión del mundo, que está bien, podemos tener una visión del mundo. Alguien puede mirar hacia el futuro e imaginar algunas cosas en relación a lo que hará, a las decisiones que tomará, y desde luego Dios nos da esa capacidad. Pero no les estoy hablando acerca de nuestra visión del mundo, estoy hablando de la visión de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios dice que hará por nosotros? Y cuando menciono esto de planificar de acuerdo a la visión que Dios tiene de nosotros, hay una historia en la Biblia que puede ilustrar muy bien esto. Es la historia de ese hombre llamado Abraham. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1, dice, después de esto, Dios le apareció a Abraham en una visión, y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Interesante, porque una cosa es que alguien te mande a decir eso, y otra cosa es que tengas una visión de Dios y Dios mismo te dice, no tengas miedo a dejar tu tierra, dejar a tu gente, dejar tu pasado, dejar las cosas que hacías para encaminarte a esta nueva visión que yo te muestro, encaminarte a esto y puedas entonces planificar en relación a esto y no tengas temor, porque entonces lo que dice es, yo soy quien te protege y voy a darte muchas riquezas. Entonces dice la Escritura que Abraham le pregunta, Señor, pero hay un detalle, es que yo no tengo descendencia, yo no tengo hijos. Y mira algo interesante que hace Dios, lo puedes leer ahí mismo. Algo interesante que hace Dios, en lugar de hacerle una promesa solamente usando palabras, dice que lo llevó afuera y le dice, mira el cielo. ¿Puedes ver las estrellas? Así será tu descendencia. Se llama visión. Cuando Dios quiere impregnarnos de una verdad, nos muestra una visión. Ahora, cuando nosotros entonces miramos la historia de Abraham, que luego llegó a ser Abraham, y partiendo de estas palabras, cree que ahora no podía planificar de acuerdo a eso. Mírate a ti mismo. Busca en la palabra del Señor las promesas que Él te ha dado. Pero aún más allá, en oración, dile, Señor, muéstrame la visión que tienes acerca de mí. Muéstrame para que yo pueda aún ver aquellas cosas que tú piensas y tienes acerca de mí. Pero a partir de allí, podemos entonces tomar la decisión de planificar sabiendo en quién hemos creído. Una de las formas que Dios ha tomado para mostrarnos su visión es enviar a su Hijo.
para que pudiéramos verle. Porque en el momento en que nosotros le vimos como seres humanos pasar por todo lo que pasó, ir aún a una cruz, quedar expuesto a los ojos, a las miradas, dice la Escritura, de todo el mundo, queda una visión, y es esta: de tal manera les he amado que les he enviado aún a mi propio Hijo. Y la Escritura dice: y si Dios fue capaz de darnos aún a su propio Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Esa visión de Dios en nosotros debe llevarnos entonces a tomar un papel y decir: esto es lo que haré. Esto es lo que haré hoy, esto es lo que haré mañana, esto es lo que planifico para la próxima semana, en fin, esto es lo que planifico para mi familia, esto es lo que planifico en mi vida financiera, esto es lo que planifico en mi vida espiritual, fundamentado no en lo que supongo que sucederá, sino convencido por medio de la fe en aquello que de Dios hemos recibido. Un hijo de Dios planifica de largo tiempo, porque sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Y no teme, porque el Señor es quien le protege. Y otra de las cosas que vemos ahí de manera práctica en la vida de Abraham es que no teme aún planificar para la abundancia. No teme confiar en la provisión abundante de Dios, porque lo que dice esta versión es: voy a darte muchas riquezas. Así que desde las materiales hasta las espirituales, lo que la Escritura nos dice es que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Nosotros somos personas bendecidas por Dios. Es la visión que Él ha plantado en nosotros y podemos planificar de acuerdo a eso. Algunas veces vamos a tener un revés, sí, desde luego. Es un revés desde la perspectiva del ojo humano. Pero desde la perspectiva de Dios, lo que dice la Escritura es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo acostumbro decir eso, o esto que voy a mencionar, es que en Dios ninguna historia es perdida y ningún esfuerzo es en vano. Aunque atravesemos momentos que parecieran difíciles o que no entendemos el porqué de eso, créeme, si estás en Dios se alineará la visión que Dios tiene acerca de ti. Porque al final nuestra vida irá avanzando de acuerdo a lo que ella misma dice, lo que la misma Escritura dice. Es que la vida de los justos es como la luz de la aurora. Y aunque el día puede a veces verse oscurecido por alguna nube, el sol o el movimiento de la tierra seguirá avanzando. Seguirá avanzando. No importa si la noche está oscura, el día sigue avanzando. El sol no puede ocultarse, el sol estará allí. Y me refiero no solo al sol físico, sino al sol de justicia, al Dios mismo. Ninguna pequeña nube de circunstancia puede detener el propósito de Dios en tu vida, porque aunque no veas la luz, ella está ahí, porque es la promesa del Señor. Ponte por encima de las circunstancias, ponte por encima de lo que ven tus ojos naturales y sabes que verás a un Dios radiante cumpliendo su visión de vida en ti. Y podemos caminar de acuerdo a eso. ¿Quieres casarte? Planifica de acuerdo a Dios y el bien de Dios estará sobre tu vida, porque quien haya esposa, haya el bien y goza del favor de Dios. ¿Quieres iniciar un negocio? Hazlo. ¿Quieres arrancar una carrera? Iníciala.
Pastor, ¿y si estamos aquí en Venezuela o en cualquier parte de este planeta? Porque lo que la Biblia dice es: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Donde nosotros estemos, Dios reina. Donde un hijo de Dios está, su Padre está para suplir sus necesidades. Por cierto, Dios es eterno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios está contigo o ha estado contigo en el día de ayer. Dios está contigo el día de hoy, pero estará mañana y el resto de tu vida, siendo tu protector, siendo el que supla para todas tus necesidades. Amén. ¿Puedes confiar en eso? Puedes decirle: Señor, eso es lo que creo. Pero déjame también decirte, hay cosas que atentarán contra eso. Cosas que atentan contra la visión de Dios para nosotros. No en relación a la visión misma, porque Dios es firme y fiel, sino en nosotros, para que dejemos de vivir y de creer aquellas cosas que de Dios hemos recibido. Esas cosas atentan para que decidas vivir al margen de las promesas de Dios, de su favor, de su gracia, de su amor. Cosas como cuáles. Es interesante ver que en la frase que Dios le da a Abraham, lo que dice es: Abraham, no tengas miedo, porque creo, y Dios mismo así lo hace ver, que una de las cosas que viene contra la visión es el miedo, es el temor. El miedo a creer, el miedo a crecer, el miedo a avanzar, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a prosperar y el miedo a no tener, lo que hace es que nos detiene. Y nuestro adversario, el mismo Satanás, sabe que eso es así. Y por eso entonces muchas veces nos va a infundir ese temor, de tal manera que quitemos la mirada de la visión que Dios tiene para nosotros y la pongamos en las circunstancias que nos rodean, en los imposibles, en las mentiras, en los engaños que muchas veces incluso Él tiene o trae para nosotros. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Para un hijo de Dios, la muerte no es el final. De hecho, lo que dice es que quien parte de este mundo no ha muerto, ha pasado más bien de muerte a vida, dice la Escritura. No es que solamente no morimos, es que pasamos realmente a la vida cuando tal cosa ocurre. Pero muchas veces, como dice la carta a los Hebreos, vivimos tan aterrados por la muerte que eso nos impide disfrutar de la vida. En otras áreas también lo que la Biblia nos enseña acá es que Dios es quien nos protege. Pero el miedo en esta área nos lleva entonces muchas veces como personas a autoprotegernos. Y la autoprotección que muchos de nosotros tratamos de llevar adelante, ¿sabes lo que hace? Nos aísla de la visión que Dios tiene para nosotros. Hay personas que por buscar esa autoprotección, entonces se limitan. Por ejemplo, no arrancan una carrera porque no se sienten seguros allí. No arrancan un negocio porque no se sienten seguros, no saben si va a ir bien o va a ir mal. Y eso atenta entonces contra lo que Dios quiere que tú lleves adelante. También dice la Escritura que Abraham iba a recibir riqueza. A veces sentimos miedo de prosperar. Suena un poco raro, porque alguien dice: no, ¿cómo vamos a tener miedo de prosperar? Cuando no tomamos una iniciativa, cuando no hacemos un plan, cuando no ejecutamos un plan, cuando abandonamos nuestros sueños, es probable que lo que estamos experimentando es miedo a avanzar, miedo a prosperar, porque siempre el avanzar puede traer cosas nuevas, cosas que no conocemos.
Si vamos a la historia del mismo Abraham, nos encontramos que Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu familia, sal y deja las cosas que hasta ahora has hecho e inicia algo nuevo, porque yo seré para ti protector. Así que deja el miedo y toma lo que yo por herencia quiero darte. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, hemos recibido herencia de Él, dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que nosotros somos los herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. No temas recibir las promesas, no temas vivir lo que Dios te ha dado, no temas introducir cambios en tu vida cuando Dios mismo te muestra que hay una visión grandiosa para ti. Porque esas cosas vienen para atentar. Otra de las cosas que atentan contra la visión de Dios son los problemas. ¿Será que para llegar a la meta todo va a ir como decimos nosotros, como a pedir de boca? ¿Que todo va a ser como un jardín de rosas? No. Vamos a atravesar momentos difíciles, pero cuando pases por los ríos no te anegarán. Si pasas por el fuego no te quemarás, la llama no arderá en ti. Pero a veces sentimos que los problemas nos ahogarán y abandonamos la visión que Dios nos ha entregado, el sueño que ha plantado en nuestro corazón, precisamente porque creemos que no vamos a salir adelante de la situación que estamos atravesando. Otra de las cosas que puede atentar contra la visión de Dios es escuchar a personas sin visión. Las personas sin visión comienzan a hablar cosas que no son ciertas, cosas que no son verdad, aunque pareciera que sí lo son. Hoy en día hay muchas personas sin visión y la persona sin visión tiene una dificultad, es que adopta su visión de vida, adopta su manera de vivir de lo que ven sus ojos, de su entorno. Así que si está en un cuarto oscuro, él piensa que la vida es oscura. Si está atravesando un periodo de escasez, él piensa que la vida es escasa. Si está atravesando un problema de enfermedad, él piensa que la vida es así. Y entonces comienza a hablar desde su situación en lugar desde la visión de Dios. Por eso es tan peligroso escuchar personas sin visión de Dios. Porque vienen para apagar, es como echar un balde de agua a una llama que apenas está comenzando a arder. No te estoy diciendo con esto que necesitamos distanciarnos de toda persona, pero necesitamos en este tiempo sobre todo discernir a quién le prestamos nuestros oídos. Queridos, no dejemos que la gente nos ponga etiquetas. Uno va a un médico y dice: usted es hipertenso, usted es diabético, usted es... No, yo no soy hipertenso ni diabético ni nada de eso. Tú no eres eso, porque lo que te define no es una enfermedad. Tú eres un hijo o una hija de Dios, que puedes estar atravesando un tiempo de enfermedad. Sí, lo atravesaron muchas personas en la vida, pero eso no define quién tú eres. Tú puedes ir con una persona y te dice: no, lo que pasa es que está negando una realidad. Yo no estoy negando una realidad, estoy viviendo de acuerdo a una verdad superior a la realidad que me rodea. Por eso digo que es tan importante saber a quién le prestamos nuestros oídos, saber de quién recibimos información. ¿Por qué? Porque gente sin visión quiere que tú vivas de la misma forma. Levanta tu mirada y pon tus ojos en el autor y el consumador de la fe. Cierro en este tiempo, en este momento, con un instante para orar al Señor, para exaltar su nombre, para decirle: Padre, gracias por haberme mirado con agrado. ¿Puedes decirle eso? Señor, gracias por mirarme con agrado. Gracias por mostrarme tu amor infinito, tu amor eterno, tu amor grande. Dile: Señor, a pesar de que, como dice el Salmo 8, puedo ser tan pequeño, cuando miro las obras de tus manos, allí me pregunto, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que
lo visites. ¿Y quiénes somos para que nos recuerdes? Pero eso es lo que nos muestra, Señor, es tu infinita gracia, es tu infinito amor. Porque tú no nos miras desde nuestras equivocaciones y errores y desaciertos. Nos miras desde la visión que tienes para nosotros. Porque confías en lo que has hecho, en la obra que a través de Cristo has hecho en nuestras vidas. Puedes decirle, Señor, gracias por confiarme un sueño, por confiarme las capacidades para llevarlo adelante. Dile gracias, Señor, por confiarme la vida misma y por hacer que ella sea una vida abundante. Pero dile, Señor, quiero verte obrar y quiero obrar de acuerdo a lo que vea hacer o lo que te vea hacer. No quiero simplemente transitar la vida, quiero vivirla tomándote en cuenta. Como lo hizo Jesús, quiero hacerlo también. Puedes decirle, Señor, ayúdame para que mis palabras se correspondan a la visión que tienes acerca de mí y que evite hablar maldad y hablar cosas que no sean verdad, en especial sobre mi vida, para que pueda transitar ese camino maravilloso que tú has prometido. Y maravilloso no porque no hayan dificultades en él, sino porque tú estás conmigo. Dile, Señor, gracias por hacerme parte de tu familia, de tu herencia, por darme el cielo, por hacerme ciudadano del reino. Gracias porque me provees, porque puedo transitar seguro y confiado. Dile, Señor, gracias por haber plantado fe en mí para creer estas cosas, pero sobre todo para creer en ti. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver que hay más de lo que mis ojos naturales pueden ver y que pueda caminar no por vista, sino por fe. No por lo que imagino, sino por lo que creo. No por lo que alguien me haya dicho, sino por lo que te veo hacer. Porque sé, dile, que eso será un camino diferente. Eso será recorrer un camino diferente. Dile, Padre, quiero aún hacer planes, sentarme contigo, a hacer mis planes de vida. No importa si es para este día o para toda una vida. Dile, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea el que me dirija en esto. Quiero que a través de tu Espíritu Santo obres en mis pensamientos, en mi ser interior, para ya no seguir viviendo en temor, porque no me has dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dile, Señor, ya no quiero tratar de autoprotegerme, ocultándome de la vida, ocultándome de mis sueños, ocultándome de mi visión o de tu visión en mí, sino confiar en que mientras transito esa visión que tú plantas en mí, yo puedo confiar en que tú eres mi protector. Tú eres mi ayudador, porque eres mi Salvador. Dile, Jesús, gracias, porque tú has hecho posible esto. Porque si soy hijo de Dios, no es por mí, es por ti.
Si puedo vivir seguro es por ti. Tú lo has hecho posible. Tú eres mi camino. Tú eres mi verdad. Tú eres mi vida. ¿Puedes decirle así? Dile, Jesús, gracias por abrir esa puerta que me ha reconectado con la vida, que me ha reconectado con la esperanza, que me ha reconectado con la confianza y sobre todas las cosas, me ha reconectado con mi Padre, el cual me ama y me ama con amor eterno. Y con humildad dile, gracias Espíritu Santo, porque caminas conmigo cada día y estás en mí. Eres el que me conoce más que yo mismo, y aún así me guías, me cuidas, me enseñas, me recuerdas. Gracias. Gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos un momento para bendecir la vida de alguien que está allí. De mi parte, queridos, que bueno pasar estos ratos con ustedes. Sé que la vida trae sus retos, pero vivámosla confiadamente. Que la luz del Señor ilumine nuestro rostro, que podamos disfrutar de la vida. Si estás con alguien, dale un abrazo, estrecha su mano y dile qué bueno que somos parte de esa familia. Y si aún alguna persona hoy está con nosotros por primera vez y aún no has conocido del Señor, aún no te reconoces como un hijo o una hija de Dios, entonces simplemente en oración dile, Padre, gracias porque hoy me has hablado. Dile así, Señor, gracias porque sé que me miras con agrado. Dile, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y quiero a partir de hoy seguirte. Dile, quiero conocerte más. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Y quiero ver lo que tú haces para hacer aquello que te veo hacer. Dile en el nombre de Cristo Jesús, me reconozco como un hijo tuyo o una hija tuya. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos. Si hoy has estado con nosotros y has hecho esta oración última, nos gustaría saberlo. Puedes enviarnos una nota, puedes hablarnos acerca de esto a través de un correo o a través de algún mensaje de texto. En fin, queremos saber de ti porque queremos también darte alguna dirección en relación a esta nueva decisión que has tomado. Pero quiero también hablarles a la iglesia y a todos los que nos ven y que nos siguen y a aquellos que saben que lo que hacemos también tiene que ver con honrar a Dios. Si hoy has traído tus diezmos, tus ofrendas, quiero entonces que separes eso que antes has dispuesto en tu corazón y le digas, Señor, quiero honrarte con esto. Quiero traer de lo que antes me has dado, mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Quiero traerlos para ti. Quiero honrarte con eso, de tal manera, oh Dios, que pueda vivir también confiado y seguro en tus promesas. No te doy para que me des algo, te doy como respuesta a todo lo que de ti he recibido. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos los que disponen honrar a Dios de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, disfrutemos de la vida, pasemos esta semana, compartamos con alguien. Si eso ha sido de importancia para ti, compártelo con alguien más. No te quedes solo con la bendición que Dios te da, impártela a alguien más y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. De mi parte, un gran abrazo para cada uno, cada una de ustedes.